Vamos a ver ahora las características, funciones y algunos ejemplos de péptidos que se definen como cadenas de aminoácidos unidas por un enlace peptídico. La diferencia de péptido y proteína es muy fina y podemos considerar que cuando el polímero tiene una masa molecular muy baja, por ejemplo, menos de 100 aminoácidos, podemos llamarlo péptidos, y cuando tienen más de 100 aminoácidos serían proteínas. A veces, como dice la diapositiva, el término de proteína y péptido o polipéptido se utiliza en forma indistinta. Aquí vemos cómo se nombran los péptidos. Se empiezan nombrando a partir de la izquierda por el residuo amino. Por ejemplo, acá vemos la estructura de un pentapéptido, serina, glicina, tirosina, alanina, leucina, donde podemos ver, por ejemplo, los grupos R en rojo y el enlace peptídico marcado en amarillo. Acá podemos ver algunos ejemplos de péptidos conocidos. Por ejemplo, la oxitocina es un pequeño péptido de 9 aminoácidos que es secretado por la hipófisis y tiene como función provocar contracciones uterinas y, por ejemplo, se puede administrar externamente para inducir el parto. Otro péptido que en realidad es una hormona es el glucagón, es un péptido de 29 aminoácidos secretado por el páncreas y está involucrado en la regulación del metabolismo de la glucosa. La corticotropina es un péptido que es secretado por la hipófisis, va a actuar en las glándulas suprarrenales y va a provocar la estimulación de la secreción de diferentes corticosteroides. Otro péptido conocido es la hormona liberadora de tirotrofina, se puede conocer como TRH o TSHRH, que es un tripéptido que es secretado por el hipotálamo. Otro péptido sintético es el aspartamo, que es muy utilizado como edulcorante. Y finalmente hay algunos péptidos como la amanitina, que es un octapéptido que es producido como veneno de algunos hongos y que inhibe la RNA polimerasa de algunos animales. Es altamente tóxico. Otro ejemplo de un péptido muy conocido que está presente en las células es el glutatión, que es un tripéptido formado por gamma-glutamil cisteinil-glicina, y este compuesto tiene diversas funciones, como por ejemplo las que se detallan en la parte inferior de la diapositiva, en la señalización celular, división celular, reacciones de defensa, en la síntesis de proteína, metabolismo de compuestos de azufre, reparación de ADN, en reacciones de detoxificación y también como antioxidante. Existen algunos péptidos que tienen en su estructura puentes disulfuro intracatenarios. Un ejemplo es la oxitocina, que la vimos en la diapositiva anterior, que es la hormona que secreta la hipófisis y puede provocar las contracciones uterinas. Y otro ejemplo es la vasopresina, que también se conoce como hormona antidiurética y regula la absorción de agua promoviendo la retención de líquidos. Otro ejemplo de un péptido con puentes disulfuro, en este caso intra e intercatenarios, es la hormona insulina. Esta hormona es una hormona peptídica de 51 aminoácidos y que es producida por el páncreas. La insulina interviene en la regulación de los niveles de glucosa en sangre y, por ejemplo, la podemos encontrar aumentada luego de una ingesta de alimento.
Como se ve en la diapositiva, la síntesis de la insulina madura consta de diferentes etapas. Primero se produce la preproinsulina, que no tiene puentes disulfuros, tiene una secuencia señal y tres regiones llamadas A, B y C. La secuencia señal permite que esta preproinsulina pase al retículo endoplásmico y luego al Golgi, se escinde la secuencia señal y se forman los puentes disulfuro intra e intercatenarios como se ve en la figura. Finalmente se libera la región del péptido C y la insulina madura está compuesta por las dos cadenas, una cadena A y una cadena B, que están unidas por puentes disulfuro intercatenarios, dos puentes disulfuros intercatenarios, y además la cadena A tiene un puente disulfuro intracatenario. Finalmente les muestro un ejemplo de péptidos que se describieron recientemente y que se llaman péptidos penetrantes de células o péptidos dirigidos a células tumorales. Estos péptidos tienen la característica de que pueden entrar a las células dependiendo del pH. Fíjense en la parte izquierda de la diapositiva, una célula normal o saludable que tiene un pH de alrededor de 7,4. Estos péptidos penetran muy poco este tipo de células. Sin embargo, las células tumorales que se caracterizan por tener un pH más bajo, a la derecha de la diapositiva, por ejemplo un pH de alrededor de 6,5, en este caso, este tipo de péptidos puede ingresar más fácilmente a estas células con pH más bajo. Además, estos péptidos se pueden asociar a nanopartículas, por ejemplo a partículas de oro, y de esta forma se puede destruir selectivamente las células tumorales. O sea que estos péptidos tienen una aplicación en medicina muy importante.